El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de dentro de ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea como de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar la palabra de Dios hoy en el Evangelio, como lo trae también San Pablo en la carta a los Efesios y como nos lo trae el Salmo, y poder contemplar también a la vez y experimentar la realidad que vive el mundo de hoy, que vivimos en la iglesia, toda esta crisis tan alta de división, toda esta crisis tan alta de confusión, que por más intentos buenos, laudables, que se hacen dentro y fuera de la iglesia por buscar la unidad, por alcanzar la paz, a nosotros nos llena de esperanza una sola cosa, y es que el único capaz de constituir la unidad ha sido el Señor, es el Señor. Fue el único capaz de reunir a 12 hombres sencillos, pero también con criterios diferentes, rudos, en un principio con formas de pensar diferentes, con orientaciones diferentes, tanto que el Evangelio pues no tiene reparo en mostrárnoslos con toda su realidad humana y con todos sus vicios, con todas las luchas humanas que ellos tenían. Por ejemplo, Juan, pretencioso por el poder, le gustaba el poder, Santiago. Y así nos los presenta el Evangelio con todo ese realismo y cómo el Señor logra triunfar en su egoísmo, en sus tendencias particulares, para llevarlos a todos a tener un solo corazón y una sola alma, el corazón de Cristo y el alma de Cristo. Poder llegar todos a pensar como pensaba Cristo, a sentir como sintió Cristo, a buscar lo que buscaba Cristo. Y esta es la realidad más bonita de la Iglesia en sus orígenes, porque todos terminaron al fin de cuentas entregando la vida por un único fin, y era que toda la humanidad conociera al Señor. Todos terminaron dando sus esfuerzos más grandes para que toda persona pudiera llegar al conocimiento del Mesías, pudiera llegar a la experiencia con Jesús vivo y resucitado. Abandonaron todos sus intereses personales, sus pretensiones personales de los proyectos humanos que tenían en esta tierra, para que todos, incluso nosotros, llegásemos al conocimiento del amor verdadero del Padre y pudiéramos disfrutar de la alegría que ellos disfrutaron cuando le abrieron su corazón al Señor y se abandonaron a la experiencia del Espíritu Santo.
La belleza de nuestra iglesia no se constituye por los que hoy estamos en ella, se constituye porque hubo hombres como ellos, los apóstoles, que nos dejaron un mensaje elocuente y vivo, con un testimonio de vida, para enseñarnos que lo más importante en esta vida es perseguir el amor de Dios, buscar al Padre como Cristo vino a enseñárnoslo. Que todos nuestros esfuerzos, que todas nuestras expectativas, que todas nuestras ilusiones, que todos nuestros sueños, que todos nuestros esfuerzos se tienen que aunar en ese sentido. Y los apóstoles nos dieron testimonio de unidad en este aspecto. Ellos comenzaron a entenderse unos y otros cuando fue tomando prioridad en su corazón y en su alma el deseo de conocer al Señor y de amarlo, y de hacerlo conocer y de hacerlo amar. Y a nosotros la conversión nos tiene que llevar a eso. Tenemos que luchar los unos y los otros porque conozcamos verdaderamente el amor de Dios, sin ponernos zancadillas, sin ponernos tropiezos. Cuando de conocer a Cristo y de conocer su amor, todos tenemos que apoyarnos. Y tenemos que aunar nuestras fuerzas para eso. No andar con pretensiones erróneas, con egoísmos, con celos, envidias, competencias, que no nos permiten ver rápidamente lo que es verdaderamente el amor de Dios. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, mirando este ejemplo de los apóstoles, que se esforzaron hasta entregar su propia vida para que nosotros pudiéramos tener la experiencia del Señor. Y por eso San Pablo a la comunidad de Éfeso le está diciendo que ellos ya son conciudadanos del cielo, porque fueron edificados sobre una única roca que es el Señor. A nosotros no nos va a salvar nadie más que Jesús. Y ya tenemos que dejar tanta bobada y tanta tontería humana dentro de la iglesia, mirando para otros lados que no nos dan esperanza, que no nos dan ilusión. En primer lugar, el error de mirarnos tanto a nosotros mismos, como si nosotros mismos fuéramos fuente de vida, cuando solo somos fuente de desesperanza, de desilusión y desánimo para nosotros mismos y para otros. Y perdemos nuestro tiempo proyectándonos a nosotros mismos como si eso fuera lo importante de la vida. La única fuente es el Señor, porque fue el único que le trajo al mundo la luz de la esperanza en medio de la oscuridad que vivía. Y Cristo apostó todo, hasta su propia vida, para enseñarnos que solo había una cosa importante en la vida por la cual trabajar, por la cual luchar y por la cual esforzarse, y era conocer el amor del Padre. ¿Cuántos de nosotros conocemos verdaderamente el amor del Padre? La dicha de Cristo se constituía precisamente en esa experiencia cotidiana que tenía el amor del Padre por la unción del Espíritu Santo. Al amor de Dios no se llega con los libros. Uno puede dedicarse a leer toda la vida teología sobre el amor de Dios y se da cuenta que eso no es lo que le da a uno la experiencia del amor del Padre, que le permite ver para desear, tal vez sí, pero no son los libros. A nosotros tampoco nos da la experiencia del amor de Dios las ideas. Podemos dedicarnos tanto tiempo a hacer filosofía, a hacer elucubraciones intelectuales, a razonar, a pensar, y terminaremos desgastados dándonos cuenta que al fin de cuentas eso no nos lleva a la experiencia del amor de Dios. De hecho, la Iglesia con tanta humildad nos enseña en su magisterio, el Catecismo de la Iglesia Católica,
haciendo un eco del Concilio Vaticano II, y el Concilio Vaticano II a la vez haciendo un eco de toda la tradición y de la misma palabra de Dios, nos enseña que aunque con nuestra razón y nuestros sentidos nosotros podemos llegar a contemplar el testimonio de la obra de Dios en las cosas creadas, el conocimiento que nos llega de Dios a través de esto siempre termina siendo limitado, porque el amor de Dios es infinito. Nosotros no llegamos al conocimiento del amor de Dios por los sentidos. Palpamos, tocamos, vemos, oímos. Solamente nos dan un pequeño signo de lo que es el amor de Dios. Por ejemplo, hoy todos querían tocar a Jesús porque de él salía una fuerza milagrosa que curaba a todos. Signos extraordinarios, pero no fue suficiente para que todos llegaran a la experiencia de su amor. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a una experiencia auténtica del amor de Dios? La gracia del Espíritu Santo. Es el único que nos permite conocer al Padre y al Hijo. ¿Y sobre quiénes se posa el Espíritu Santo? Sobre todo corazón humilde y sencillo que está buscando a Dios. Que como la viuda del Evangelio, en todo momento y a toda hora va donde el juez para que le haga justicia. Y dice Jesús refiriéndose al Padre: si nuestra oración es así al Espíritu Santo, les aseguro que les hará justicia prontamente. Solo el corazón humilde y sencillo que sabe orar constantemente pidiéndole a Dios esa experiencia podrá conocerlo. Cuando le dice a Dios que lo quiere conocer tal cual Él es, no como nos lo cuenta. Todo lenguaje humano es muy limitado para expresar la grandeza del amor de Dios. Pero el Espíritu Santo no es limitado para mostrarnos la experiencia del amor del Padre. Y todos nosotros somos huérfanos y tenemos experiencia de huerfandad. Yo como sacerdote me doy cuenta todos los días cómo vive de huérfana la gente. Y yo a veces pienso y digo, y estos no saben que yo también vivo la huerfandad, necesitado de este amor paternal de Dios. Todos lo necesitamos. Necesitamos el amor de Dios. Y nuestro corazón lo busca. Y hay experiencias de huerfandad, unas diferentes a las otras, porque a lo mejor pues todos no tuvimos las mismas experiencias paternas en nuestras familias. A lo mejor hubo quien sí pudo tener un papá cercano, cariñoso en todo momento, un papá que sabía acariciar, que sabía besar, que sabía brindar afecto. Y sin embargo, todavía sentirá que le hace falta más y más seguridad de un amor paterno. Yo recuerdo hace algunos años, vivía en una casa de familia mientras trabajaba en otras ciudades del país. A mí siempre me impactaba una cosa que veía. Los hijos ya grandes, unos de 14, 15, 18, hasta 20 años, se levantaba el papá y todos salían a abrazarlo y él los besaba. Y yo con cierta nostalgia en mi interior decía, qué rico haber tenido eso de mi papá, pero nunca lo tuve. Porque es una necesidad en nuestro corazón. A mí me encanta siempre repasar aquellas palabras del profeta Isaías, de Oseas y de Jeremías y de los Salmos cuando hablan de la paternidad de Dios, porque dicen que Dios, su paternidad es tan cercana que se acerca a la criatura y la recuesta a sus mejillas y la besa. Que su amor paterno es tan cercano que lo carga a su criatura, que incluso los amamanta. ¿Cuántos niños o jóvenes ya viejos sienten la ausencia de no haber podido tener esa
cercanía de haber sido amamantados por sus madres, cuando hoy muchas mujeres son tan vanidosas y no amamantan lo suficientemente a sus hijos y los desprenden incluso de la amamantación antes de un proceso natural, y muchas veces por vanidad, otras veces por una ignorancia muy grande. ¿Y quién es la que te dice a ti, mamá, cuándo lo debes dejar de amamantar? El mismo niño. Porque tienes que dejar todo un proceso natural que Dios ha dejado. ¿Y por qué tantos hombres desordenados hoy en ese aspecto? Porque en el fondo están proyectando la necesidad de algo que nunca tuvieron, pero ya de manera desordenada. ¿Y por qué tantas mujeres desordenadas a la hora de vestirse y de tratar de llamar la atención con unos atributos que Dios les dio no para eso, y se han corrompido y hacen de su cuerpo pura mercancía de prostitución, como si para eso Dios les hubiera dado ese cuerpo tan hermoso y tan bello? Y después se ofenden porque las miran mal. ¿Para qué se visten así? Vístasen como Dios las creó. Vístasen como lo que son verdaderamente, hijas de Dios, templos del Espíritu Santo. Pero como no se valoran, todo eso manifiesta las ausencias del amor de Dios. Es que cuando uno encuentra el amor de Dios, uno no necesita que otros lo estén mirando, que lo estén valorando. Más bien uno necesita ir a dar de lo que tiene. Y eso fue lo que al final de la vida nos enseñaron los apóstoles. ¿Para qué andaban buscando a la gente? Para que les dieran a ellos. No iban y buscaban a la gente para darle a la gente lo que ellos recibían de Dios. Esta pobre humanidad, tan pobre, porque sí es bien pobre, hasta que no se dé cuenta que es huérfana y que necesita urgente el amor de Dios Padre y que también es madre a la vez, pues no va a poder comenzar un camino serio de oración y no va a comenzar a pedir y a buscar seriamente lo que necesita. La riqueza más grande para nuestra pobreza es el amor de Dios. Yo compartía con alguien y le decía, yo no entiendo, no soy capaz de comprender, no me cabe ni en la cabeza, ni en el corazón, ni en el alma, por qué hoy se está volviendo tan traumática la pureza sexual para la gente. ¿Por qué se perturban tanto cuando se habla de pureza sexual, de pureza afectiva? ¿Y saben qué es lo más escandaloso? Que donde más hay traumas con eso y hasta descompensaciones psíquicas, a ese nivel, no les exagero, es en la vida sacerdotal, en la vida consagrada, en la vida religiosa. La única forma que hoy un sacerdote puede ponerse, bueno, no digo de todos, porque hay sacerdotes santos, muy limpios, pero que un sacerdote es capaz de ponerse ante el celibato, es que le proyecten la vivencia del celibato de una forma laxa. Pero si hablamos del celibato como lo vivió Jesús, con una pureza tan grande, eso perturba a muchos, incluso sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no creemos que somos capaces de amar, de mirar, de abrazar, como lo hacía Jesús? ¿Por qué nos cuesta creer que sí es posible vivir una pureza sexual y afectiva de esa manera? Las relaciones conyugales de los esposos, yo no sé por qué se perturban y se traumatizan cuando se habla de una relación conyugal dentro de la castidad, como nos lo enseñó San Juan. Bueno, primero el Señor en su palabra y luego San Juan Pablo II con todas esas catequesis de teología del cuerpo, partiendo precisamente de la denuncia que Cristo vino a hacer del adulterio en el corazón. Como si
O como si los hombres, los esposos, no fuesen capaces de mirar a sus esposas como las mira Cristo. Es que a eso fueron llamados en el matrimonio, amar a sus esposas y entregarse por ellas como Cristo amó a la iglesia. Yo no sé por qué se traumatizan y se perturban. Se escandalizan cuando se habla de la pureza sexual dentro de la vida matrimonial. Y yo no sé por qué las esposas se traumatizan también cuando se habla de la pureza sexual en la vida conyugal. ¿Por qué? ¿Por qué no son capaces de mirar a sus esposos como la iglesia, sobre todo la iglesia santa, ha mirado a Cristo? Cuando se celebra el matrimonio es muy bonito porque llega el esposo, está adentro, pues todavía no son esposos, es prometido, está adentro, y cuando aparece la esposa por la puerta, a mí me encanta, siempre que estoy presenciando los matrimonios, me encanta cuando todos a la expectativa de la llegada de la novia, todos, y los prometidos se ponen hasta nerviosos, tiemblan, y entonces a veces yo estoy ahí y me miran, casi con la mirada me dice, padre, nada que llega, ¿sí? Yo digo, tranquilo que ya va a llegar, porque es como, ¿será que sí va a venir, no va a venir, sí? Cuando aparece por esa puerta ya, todo ese nervio, todo eso se le transforma en alegría. Yo no puedo verle su rostro porque está atrás, pero cuando veo la alegría de la novia mirando, yo digo, este se ve que está pleno, sí. Los dos están plenos. Y en esos momentos uno puede ver que lo que mira ella de él no es la plata que tiene, no es la seguridad material que le va a brindar, no es ese vigor físico. Ella está mirando otra cosa en esos momentos, pero eso como que les desaparece al ratico. Es un misterio de amor. Yo no sé por qué las esposas no son capaces de mirar a sus esposos de otra manera. Es que él no vale para ti, esposa, por los bienes materiales y económicos que te da. Eso es basura. Él vale para ti porque es un hijo de Dios, porque es un templo del Espíritu Santo. No porque ha estudiado o es un profesional o porque es exitoso en la vida mundana. No. Es porque él tiene la imagen de Dios. Y es porque está luchando por recuperar la semejanza de Dios, para mostrarte a ti esa dimensión varonil pura de Dios. Pero ustedes también, esposas, cometen un grave error porque cosifican a sus esposos. Y casi que ustedes los están llevando a unos desórdenes tan altos por la forma de vestir, de tratarlos, porque hay mujeres que son sensuales. Como si el matrimonio fuera para eso, hasta desde el noviazgo. Y hay adolescentes que no se dan cuenta, las pobrecitas, que lo que están es prostituyéndose. Como una mujer de cabaret que se viste sensual para que los hombres la miren. Y ustedes no son eso. Son hijas preciosas de Dios, templos del Espíritu Santo. Pero como no viven en ese amor, no se saben valorar, y para poder sentir un poquito de estímulo, que hay, al menos que me mire alguien. Y yo hago lo que sea, me he visto como sea para que alguien me mire, como para ser importante para alguien. ¿Eso cómo se llama? Huerfandad. Es un corazón que no experimenta la alegría del amor de Dios. Y somos edificación de Dios, dice hoy San Pablo. ¿Cuántas bobadas y estupideces hacemos los hombres para que la gente se fije en nosotros? Y a veces hasta las mujeres. Y caemos en sensualidades, ay, al menos que me mire, sí. Y se hacen unas ridiculeces. Cuando yo llegué aquí a la comunidad, yo tuve una novia a la que amé mucho. Y para que ella me amara mucho también hacía unas bobadas. Que aquí ante el Santísimo me daba vergüenza. A mí me costaba mucho levantarme antes, temprano,
Y a veces llegaba tarde a la oración al principio acá. Y mis superiores me mantenían una cosa impresionante. Bueno, pero gracias a Dios me exigían y me confrontaban todos los días. Y una vez vine y dije, Señor, ¿cómo no lo voy a hacer por ti si por una mujer me quedaba hasta tarde y me levantaba temprano? Para que viera hasta tarde, sí, quedándome ahí, nada, haciendo nada, sí. Los suegros me tenían que gritar desde arriba, bueno, ya, sí. y levantándome temprano, y porque tengo que mostrarle que soy responsable. Por una criatura humana. Y yo le dije un día al Señor, ¿cómo no lo voy a hacer por ti? Y hasta hoy. ¿Cómo lo hacía por una criatura y por ti no? Si tú eres lo más grande. Y ahí se me acabó la bobada, ¿sí? Pero tantas ridiculeces en esa orfandad y en esa ausencia del amor que nosotros hacemos para ganarnos la simpatía, el cariño, que nos tengan en cuenta. Y el Señor rogándonos para que nosotros nos demos cuenta que Él existe, que nos ama, que Él es lo más grande, lo más extraordinario que puede pasar y que Él es el verdadero amor que nos plenifica. Vivamos para el Señor. Este cimiento de los apóstoles, lo que vinieron a predicarnos y a enseñarnos fue eso, que lo único que cuenta en la vida es buscar el amor del Padre. Que lo único que tiene sentido en la vida es llenarnos del amor del Padre. Somos tan valiosos para Él. El Padre nos ama tanto. Tanto nos ama que envió a su propio Hijo. Porque es que como no le entendemos, somos tan ciegos, mandó a su propio Hijo. Y no solo eso lo mandó, lo entregó a la muerte. Dijo, ¿ustedes quieren saber hasta dónde los amo yo? Miren, ya no les voy a hablar con palabras, ya les voy a demostrar con hechos. Este Hijo es lo más precioso para mí, es mi vida. Yo me veo en Él. El Padre se ve en Jesús. Yo me veo en Él. ¿Y sabes qué voy a hacer por ti? Lo voy a entregar a la muerte. Satanás lo va a volver nada. Pero Él, como Él sabe cuánto los amo yo a ustedes, Él se va a prestar para eso. Para que ustedes se den cuenta del amor tan grande que yo tengo por ustedes. Y Jesús le dice al Padre, papá, yo me acepto exponerme a todos los ataques del diablo, a todos, para que cada uno de ellos comprenda lo valioso y lo valiosa que es para ti. Y el Padre con todo ese dolor le aceptó ese ofrecimiento a su Hijo. Porque el Hijo también quería, le dijo que se siente tan amado por el papá. Dijo, yo quiero, Padre, que todos conozcan este amor tan grande que tú tienes por ellos. Y por eso Cristo se entregó. Y cuando los apóstoles viven esta experiencia del amor, ¿qué dicen ellos? Nosotros también queremos que todos conozcan la grandeza de este amor. Para que no anden mendigando, para que no anden por ahí extraviándose. ¿Cómo será de grande el amor de Dios que a los apóstoles no les importó entregar a sus familias, yo me imagino el pobre, pobre no, rico de Pedro, ¿sí? Que era casado, ¿eh? Imagínense los conflictos que haber tenido con su esposa, ¿sí? Porque ese se le entregó de lleno a la obra del reino, ¿sí? Tanto que hasta el siglo IV no existía el celibato. En la iglesia los sacerdotes tenían esposas, muchos, la mayoría. Y uno de los problemas más serios eran sus esposas. Porque la vida sacerdotal nos implica una entrega total por Dios y por las almas. Y un pobre sacerdote con una esposa bien desordenada, imagínense. Yo me imagino diciéndole, vea, ¿usted qué estaba haciendo atendiendo a esa señora? ¿Usted qué estaba haciendo? Y no todos los sacerdotes tuvieron esposas hacendosas. Algunas eran enfermas. Por eso,
al pasar el tiempo, los mismos sacerdotes le decían a la iglesia, no, nosotros mejor queremos quedarnos sin mujer. Y fueron viviendo la vida celibataria sin disciplina. Y la iglesia dijo un día, no, pues es mejor el celibato. Y verdad, ha sido una riqueza enorme. Yo a mi mamá siempre le decía, usted me tiene que dejar libre para el Señor. Si eso le decía a mi mamá, ¿ustedes se imaginan donde la iglesia volviera otra vez a esas épocas donde los sacerdotes son casados? Bueno, y si la iglesia llegase a aceptar eso, ¿qué puede pasar? Los que ya somos célibes no nos podemos casar, y gracias a Dios, sí. Los que ya, eso es para los nuevos, y todo eso tiene que venir dentro de una vida matrimonial para que eso ocurra. Bueno, en fin, los apóstoles pusieron todo su empeño en mostrarnos a nosotros que el proyecto más grande que puede tener un ser humano es la búsqueda del amor del Padre. Y cuando hay un deseo muy grande y una búsqueda muy grande, pues oramos pidiéndole al Espíritu Santo que se haga realidad eso en nosotros, y el Espíritu Santo viene a darnos esa experiencia. Ese es el cimiento de la predicación apostólica. Miren cómo será de efectiva la acción de los apóstoles, que mi mamá iba donde San Judas Tadeo todos los miércoles, ahí al santuario de San Judas Tadeo, en santuario, a pedirle por mi conversión. Los apóstoles son una cosa eficaz, pues son personas muy eficaces. Entonces, ellos nos dieron testimonio de que el amor de Dios es lo más grande que nos puede pasar. Y esa es la base más fundamental. Y el amor de Dios se ha manifestado en su totalidad en la persona de Cristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La paz que nosotros necesitamos está en la búsqueda del amor de Dios en Cristo Jesús. La unidad que la iglesia y el mundo necesita está en la búsqueda del amor de Dios en Cristo Jesús. La paz y la unidad está en esos corazones que desean y le piden todos los días al Espíritu Santo llegar a la experiencia del amor del Padre. Ahí llega la solución. Ayer alguien me puso un testimonio. El domingo yo sábado y domingo estaba dando un seminario de vida en el Espíritu. Fue un retiro estupendo, fabuloso, una cosa extraordinaria. Y entonces dentro de ese retiro tuvimos el bautismo en el Espíritu para que nos trajera la experiencia del amor de Dios. Y al final una señora que había tenido un accidente el día anterior y no pudo ir porque se había golpeado muy fuerte la cabeza, al otro día llegó y le dije, al final me buscas y dentro del bautismo te voy a poner la unción de los enfermos. Entonces yo celebré el sacramento de la unción ahí y le dije a todos los que no pueden porque no tengan una enfermedad seria o porque no son mayores de 60 años, háganse atrás, que cada sacramento es una explosión en la iglesia. Es una explosión y el que esté buscando sanación le va a llegar la repercusión. Y entonces, pues, ayer me puso un testimonio de una persona, me dijo, padre, imagínate, yo no te conté que yo estaba enfermo de esto, y amanecí aliviado. Yo no recuerdo cuáles eran los problemas que tenía y nada que se cura, amaneció aliviado. Yo pensé para mis santos, dije, eso será uno de los tantos testimonios, porque la obra del Espíritu Santo es impresionante. Y la experiencia del amor de Dios que se vive cuando nosotros clamamos, pedimos, suplicamos al Espíritu Santo que venga y lo buscamos con un sincero corazón es algo extraordinario. Lo vivieron los apóstoles. ¿Por qué la Virgen se los llevó para el cenáculo? A enseñarles a pedir, a suplicar, a orar al Espíritu Santo para que viniera esa experiencia del Padre. Todos somos huérfanos, yo el primero. Y a mí me encanta siempre venir como un hijo huérfano delante del Santísimo, porque Papá Dios lo trata a uno con unas ternuras que yo nunca las he llegado a encontrar en esta tierra.
y su amor es muy grande. Por eso que nuestra vida, nuestro empeño se dé en la búsqueda de este amor. Todos lo necesitamos, la humanidad lo está necesitando. Y sobre este cimiento es que se construye la Iglesia. Y para tanta pobreza en el mundo, para tanta miseria, para tanta guerra, para tanta división, para tanto odio, para tanta polarización, para tanto antitestimonio, nada más grande que el testimonio del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,